No. Ahí vamos a ver absceso criptoglandular. Bueno, esta es una colección de material purulento en las criptas del canal anal. Las criptas son lugares donde desembocan las glándulas anales y se encuentran por debajo en la base de las columnas de Morgagni, que son como unos pliegues mucosos que hay bueno, ahí arriba de la línea dentada. Entonces ahí, donde terminan esas columnas, hay criptas donde desembocan las glándulas y entonces ahí es donde se empieza a formar el absceso. La etiología más frecuente es el estafilococo aureus, el streptococo piógenes, la E. coli y proteus. En cuanto a su epidemiología, es más en la tercera a la cuarta década de la vida, más en hombres y hay más prevalencia como en épocas de calor, sea primavera y verano. Después, factores de riesgo. Tenemos enfermedades inflamatorias intestinales, inmunosupresión, tumores anales, trauma, perdón, trauma, fisuras anales, radio y quimioterapia, tomar corticoides, diabetes mellitus y tener relaciones anales. Ahora, se pueden clasificar como primarios, que son la mayoría del 90 al 97%, los cuales tienen un origen criptoglandular, que ahorita vamos a explicar en qué consiste. Pero también pueden ser secundarios. ¿Secundarios a qué? Pues a otra enfermedad o sea, no se generan como que de la nada. Entonces, estos pueden ser por enfermedad de Crohn, por tuberculosis, trauma, cirugía o cáncer. Ahora sí, ¿cómo es que se generan estos primarios? Hay una teoría que se llama teoría criptoglandular, casi no se alcanza a ver, pero nos dice que primero habrá una obstrucción en la cripta, que puede ser pues de origen traumático, por algún cuerpo extraño o por ejemplo por materia fecal. Eso va a ocasionar que las bacterias empiecen a penetrar y lleguen hasta las glándulas anales. Y ahí en las glándulas anales se va a empezar a diseminar. Y ya, eso es todo. Y bueno, se supone que en la fase crónica el absceso puede drenar solito hacia la piel. Entonces tenemos que hay una obstrucción en la cripta, empiezan a entrar por ahí las bacterias, lo que forma el absceso, y después ese absceso se puede empezar a diseminar en todo, pues, el ano, el recto, pues, su interés y todo esto. Y dependiendo de cómo se disemine, tenemos esta clasificación, que es según su localización. Tenemos el absceso supraelevador, que pues se llama así porque está encima del elevador del ano. Tenemos el interesfinteriano, que se encuentra entre el esfínter interno y externo, y por eso se llama así. Tenemos también el isquiorrectal, que es porque ya se encuentra aquí donde empieza el isquio, el perianal y el submucoso. Y ya. Después, vamos a ver sus manifestaciones según qué tipo de absceso es. Primero el perianal. Este representa los más frecuentes, de 40 a 50% son perianales. Es o se ve subcutáneo, va a causar mucho dolor que es urente, o sea, como que quema y que empeora en la sedestación. Además vamos a poder ver edema, eritema, hiperemia y fiebre y leucocitosis. Después, en orden de frecuencia, tenemos el isquiorrectal, donde vamos a ver un lugar indurado y eritematoso, que también genera mucho dolor, pero a diferencia de va a ser sordo, o sea, no sabe bien dónde le duele. Y además va a ser permanente, o sea, todo el tiempo que esté caminando, le va a doler. Y después, en la exploración, pues también vamos a poder ver algo que se llama línea interglútea desviada, que es que, pues ahora sí que la raya, que la alcancía, se les ve como que más para un lado. Ya. Después también vamos a poder ver fiebre y leucocitosis. Después, el absceso interesfintérico. Este va a causar un dolor pulsátil y evacuatorio. O sea, cuando van a hacer el baño, también va a producir pujo y tenesmo. O sea, como que, sí, aquí los problemas son evacuatorios, aquí en el interesfintérico.
y genera poca tumefacción porque como ya es algo más profundo, casi no se alcanza a ver. Y por último tenemos el supraelevador, eh, que suele darse como, es muy poquito, vean, 4%, suele darse como manifestación de procesos infecciosos, como por ejemplo el EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, o una diverticulitis. Y también puede ser secundario a un interés entérico que se empezó a diseminar. En la exploración, pues solo veremos dolor al tacto rectal, pero nada más. Vamos a ver fiebre y leucocitosis. Y si es uno muy tardío, vamos a poder ver datos de irritación peritoneal. Entonces, estos son abscesos serios ya, porque que pueden causar un abdomen agudo. Luego, diagnóstico. En la exploración física, esta se va a realizar en posición de Sims, que es como acostado con la cola para arriba y una pierna subida, como las rodillas dobladas. Necesitamos que, esto lo dijo el doc, que el paciente firme su consentimiento, utilizar doble guante y tener una persona ajena al paciente durante la exploración. Y pues el tacto anal solo se va a hacer si es posible, porque obviamente a los pacientes les duele mucho y pues no todos van a permitir que se les haga el tacto anal. Después, o a veces pues las manifestaciones se pueden ver a simple vista y no es necesario hacerlo. También, o el gol estándar es la resonancia magnética y está indicada para abscesos isquiorrectales y supraelevadores. Y bueno, hay que saber que en este tipo de abscesos la exploración física suele ser normal. Y también podemos hacer TAC en el caso de que tengamos pequeñas colecciones interesfintéricas, pero muy pequeñitas que a lo mejor no generan tanto edema y así, pero la TAC sí nos va a dejar ver el absceso. Después, tratamiento, pues el tratamiento gold estándar es el drenaje quirúrgico, pero tenemos que tener mucho cuidado porque conlleva un riesgo de daño del esfínter, que puede llevar pues a tener, por ejemplo, una incontinencia. Ahora, si son abscesos isquiorrectales o perianales, pues se puede hacer el absceso, digo, drenar el absceso con incisiones varias y un poco de anestesia local. Pero si son interesfintéricos o supraelevadores, que ya son los más acá, pues sí requieren que se haga en quirófano y requieren que se haga un destechamiento o una resección de la cripta. Ahora, es muy importante que los abscesos solo se pueden drenar mientras estos están renitentes, que quiere decir, en otras palabras, que están aguaditos, que están maduros. Porque si se intenta drenar antes, se perpetúa, o sea, se sigue haciendo el absceso, se sigue haciendo el absceso, no se saca bien todo lo que tiene, y eso tiene que ver con el edema. O sea, como está edematizado ahorita, bueno, cuando no está remitente es que está como hay mucha inflamación, entonces eso no deja salir bien todo el contenido y entonces por eso es que se perpetúa. Y para ayudarlo a que madure, podemos darle sediluvios tibios. Y en el antibiótico, pues requiere de triple esquema, ¿no? Cipro más metro y ampicilina sulbactam. Y ya. Ahora vamos con la fascitis necrotizante. Esta es una infección rápida y progresiva de la piel y de los tejidos blandos. Es muy agresiva y es de rápida extensión. Va a producir necrosis de la piel, tejido celular subcutáneo y fascia muscular, o sea, de todo hasta la fascia, por eso se llama fascitis. Epidemiología, pues es más en hombres, de la cuarta a la séptima década de la vida. Es mortal en el 60% de los casos porque produce toxicidad sistémica. Se verá más en piernas, muslos y pelvis, o sea, extremidades inferiores. Ahora, en cuanto a la etiología, puede ser polimicrobiana. Esta está más asociada a estos procedimientos que son cirugía abdominal, úlceras de decúbito o abscesos perianales
inyecciones intramusculares o drogas intravenosas y pueden ser de origen de infecciones de tracto urinario que se diseminaron. Aquí las bacterias que solemos encontrar son bacteroides, Streptococcus Staphylococcus aureus, E. coli y Klebsiella. Y la otra etiología, o sea, esta como que siempre es secundaria, como que, vean, a un procedimiento o como que a una infección en otro lugar. Y la monomicrobiana puede ser por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Vibrio bonificus. Después, factores de riesgo puede ser pues la edad avanzada, la diabetes, inmunosupresión, el alcoholismo, varicela, desnutrición, obesidad, trauma, hemodiálisis, estancia prolongada hospitalaria, enfermedad vascular periférica o quemaduras. O sea, en palabras más sencillas, podemos decir que por alguna inmunosupresión, em, por algún trauma, quemadura, todo esto. Y la más frecuente causa de fascitis, ya lo hemos dicho antes, es la varicela. O sea, lesiones por rascado que se empiezan a infectar y llegan hasta la fascia. Y después, patogenia. Esto ya también lo habíamos hablado antes, 80% son por la extensión de una lesión cutánea superficial, que puede ser por cualquier cosa que pueda lesionar la piel, desde un raspón hasta una picadura de un insecto, o, por ejemplo, como lo decimos, una lesión por rascarse. Después, el 20% pueden ser por una lesión no visible, que por ejemplo podríamos asociar con esto, infecciones de tracto urinario. Por ejemplo, o por ejemplo, ah, ay, perdón. Bueno, después, ¿en qué consiste? Las bacterias, por esta disrupción de la piel o por algún otro motivo, van a llegar a la fase superficial del músculo y van a empezar a secretar sus enzimas y sus toxinas. Entre estas enzimas secretan hialuronidasas, que pues degradan el ácido hialurónico, que es un componente de la fascia, el tejido conectivo de la fascia. Entonces estas empiezan a degradarla y se empieza a romper. Se empieza a hacer necrosis de las células de la fascia, lo que nos lleva a una trombosis microvascular. Y eso hace que la necrosis se empiece también a diseminar a otros lados. Y también, sumado a esto, a esta trombosis microvascular, y que se empiezan a secretar muchísimos marcadores inflamatorios, perdón, hay isquemia del tejido, o sea, pues sí. Y que se sigan liberando más mediadores inflamatorios puede llevarnos a un choque séptico. Ahora, el cuadro clínico se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa temprana es de las 24 a las 48 horas. Y aquí lo que vamos a poder ver es edema, un intenso dolor, eritema, calor local, o sea, todo lo de la inflamación. Y algunos otros síntomas que son un poco menos comunes es el malestar general, que asemeja a una viremia, y también el eritema escarlatiniforme. Etapa 2, progresión, que es de 3 a 4 días. Aquí lo que vamos a poder ver es equimosis. Ya hay datos generales como la fiebre. Vamos a poder ver flictenas, induración cutánea y también la fluctuación. Y por último, la etapa 3 tardía, que es cuando dura más de 4 días. Y aquí ya veremos necrosis, anestesia cutánea, porque pues, se empiezan a necrosar hasta los nervios. Vamos a ver bulas, crepitaciones y sepsis, en los casos ya más extremos, que se va a presentar con disminución de la presión arterial. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos lo que se llama score de Linec, que va a medir estos parámetros.
Y no se las pongo porque, o sea, es una tablísima gigante, o sea, porque le va a dar puntos si está, por ejemplo, si está más abajo de lo normal, está más alto de lo normal, da diferentes puntajes, pero pues prácticamente lo que evalúa es la PCR, los leucocitos, la hemoglobina, el sodio, creatinina y glucosa. Si tiene menos de 5 puntos, hay leve riesgo de que tenga fascitis necrotizante. Si tiene de 6 a 7 puntos, es que hay riesgo moderado. Pero si tiene más de 7 puntos, es porque hay un riesgo muy alto de tener este fascitis necrotizante. Ujú. Miren, aquí les pongo la score del INEC para que la vean. Son los parámetros que ya les había mencionado y pues le da cierto puntaje a si está por encima o está por debajo de, pues, del valor que aquí marca. Entonces, no creo que se tenga que aprender todo esto, pero sí saber que, pues, menos de 5 puntos, riesgo bajo, de 6 a 7 es intermedio y más de 7 es riesgo alto. Mm, Bueno, bueno, algunos otros métodos diagnósticos que se pueden hacer es la radiografía, que este es un estudio fundamental, o sea, es como el, ¿cómo se dice? El primer estudio, sí, el estudio inicial. Y lo que vamos a poder ver es edema y gas. El gold estándar es la TAC, donde vamos a poder ver pues, lo mismo. También se puede hacer resonancia magnética en casos complicados. Ultrasonido, que se utiliza para las complicaciones, por ejemplo, cuando la pastilla alcanza el hueso y tiene afectación articular, o también cuando causa trombosis venosa, porque el ultrasonido nos deja ver los trombos. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues, número uno, soporte hemodinámico y respiratorio en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque son pacientes que, recuerden, que pueden llegar a choque. Después, desbridamiento quirúrgico extenso, perdón. La mortalidad, si el desbridamiento se hace antes de las 24 horas, es el 32%. Si se hace después de las 24 horas, llega hasta el 70%. Y un paciente que nunca se desbrida puede ser hasta el 90%. O sea, esto no se lo aprende nada más, es como que para que entiendan la importancia de desbridarlo antes de las 24 horas. Ahora, tenemos que ponerle apósitos no adherentes que pueden llevar petrolato o solución salina. Y es necesario hacer un cultivo de lo que tengamos de ahí pues, de su piel o de lo que tenga gangrenado. Después, es necesario hacer un cierre temprano, ¿no? Cierre temprano, después del desbridamiento. Antibiótico es triple esquema que incluye metronidazol, clindamicina y una cefalosporina de tercera generación. Otros que podemos utilizar son la penicilina G y en casos ya muy extremos podemos utilizar inmunoglobulinas intravenosas que son anticuerpos anti-TNF, que van a neutralizar endotoxinas, inhibir al TNF y al IL-6, o sea, de leucinas proinflamatorias, ¿no? Ya, ya para que se calme el organismo. Y a este medicamento se le llama adalimumab. Adalimumab. Y ya. Y finalmente vamos con la enfermedad de Fournier. Este es un proceso infeccioso necrotizante que involucra la fascia y el tejido subcutáneo de los genitales externos o peine masculino y es potencialmente mortal. O sea, prácticamente es una fascitis necrotizante en los genitales o el perine del hombre y se le llama enfermedad de Fournier. En las mujeres es una fascitis necrotizante del perine o de la vulva, pero no es enfermedad de Fournier, aunque así lo dice la bibliografía, pero el profe no. Después, etiología. Lo más frecuente es que sea por anaerobios, por ejemplo el Clostridium, pero de los anaerobios la más frecuente es la Proteus mirabilis. O sea, esta es la más común que causa enfermedad de Fournier, la Proteus mirabilis. Proteus mirabilis, Proteus mirabilis, Proteus mirabilis. Ya. Otras
Otras anaerobias que pueden hacerlo son la E. coli, Streptococcus, la Pseudomonas aeruginosa, Proteus. Y podemos dividirla en tres según la etiología, que es polimicrobiana, que pues es como lo que habíamos mencionado, pacientes más grandes, postcirugía abdominal o en pacientes inmunodeprimidos. Después tenemos una clasificación tipo 2, tipo 3. Aquí la dividen en 2 y en 3. El 2 es cuando está causada por gram positivos, como por ejemplo el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y menos frecuentemente por el estafilococo metilino resistente. Y la otra que es la 3, también es monomicrobiana, pero esta está causada por gram negativos, como por ejemplo el Clostridium perfringens y el séptico, que es otra especie de Clostridium. En cuanto a epidemiología, vimos que es una enfermedad muy rara, es de 1 en cada 1000. Se da más en la cuarta a la quinta década de la vida y la mortalidad alcanza hasta el 50%. Vemos como la comorbilidad más frecuente a la diabetes mellitus. O sea, entonces imagínense un señor de 40 y tantos años con diabetes, es el paciente perfecto. También la obesidad, la enfermedad vascular periférica y la hipertensión, la malignidad y todo lo que cause inmunosupresión. Por ejemplo, comer, bueno, no comer, ¿cómo se dice? Tener un tratamiento con corticosteroides, el VIH y la desnutrición. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, consiste en que habrá una disrupción cutánea, como en todas las fascitis, y después habrá un desequilibrio inmunitario. Va a haber una secreción muy importante de citoquinas inflamatorias, y esto a su vez, o sea, en sí, la inflamación en sí, más bien, daña al tejido. Pero estas citoquinas inflamatorias también van a hacer que las bacterias se vuelvan más virulentas y destructivas, lo que nos va a llevar a una necrosis en la fase superficial, lo que ya habíamos hablado antes, trombosis de la red vascular, y después eso empieza a hacer que se empiece a diseminar, así que se pueden comprometer los tejidos profundos. Y esto pues puede extenderse hasta infinitamente, o sea, hasta donde lo dejemos llegar y el cuerpo aguante, se va a extender esta necrosis, esta gangrena, pero algo curioso es que siempre, siempre va a respetar a los testículos. Ahora, como les mencioné en la definición, es de rápida progresión. Avanza de 2 a 3 centímetros de necrosis por hora. Y se va a mover toda esta infección y toda esta necrosis se va a mover a través de los planos faciales. Así es como se va a diseminar. Otros orígenes es que puede darse por infecciones en el ano, como por ejemplo un absceso, una fisura o algo así, o una infección del tracto urinario. En el cuadro clínico vamos a ver, uno, dolor súbito e intenso, muy intenso en la zona perineal. Vamos a ver edema, eritema y prurito. O sea, esto es como en el estadio inicial. Dolor súbito y todo lo de inflamación con prurito. Después, cuando progresa, vamos a ver fiebre y síntomas de viremia, o sea, ya cosas más generales, síntomas generales. Después, cuando el tiempo pase, vamos a empezar a ver inflamación subcutánea, o sea, ya más importante, y vamos a ver un signo de muerte dérmica, que es el signo de Brody. El signo de Brody es una mancha negra que aparece en la piel por trombosis subcutánea. Es lo que mencionamos de los trombos subcutáneos. Otras manifestaciones pueden ser crepitaciones por bacterias productoras de gas, como el Clostridium. En etapas avanzadas vamos a ver ya datos de choque, ¿no? Taquicardia, hipovolemia, que nos lleva a palidez y caída de la presión arterial, la creatinina sérica elevada y un desequilibrio electrolítico. Ahora, en el diagnóstico vamos a tener que estadificarlo. Para esto utilizamos algo que se llama índice de severidad de la gangrena de Fournier,
así se abrevia, o también se le puede llamar índice de Lahoz, que es como la del INE, que le da un puntaje si es por normal o por debajo, pero los parámetros que va a medir es la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, sodio, potasio, creatinina, hematocrito, leucocitos y el bicarbonato venoso. Cero es un valor normal. 4, ya. Sí, cero es el valor que se le da cuando por ejemplo, estos parámetros están normales, o sea, temperatura de 36, sí, se le da cero. Y va subiendo de 1, 2, 3, 4 en diferentes parámetros, pero ya sea que esté por encima o debajo de lo normal, es lo que les mencionaba. El máximo puntaje que se puede obtener es 36, pero a partir del 9, si ya tiene más de 9, tiene un 75% de ser mortal. Y también pues podemos utilizar la del INEC porque no deja de ser una fascitis necrotizante. Ahora, la radiografía como estudio inicial otra vez, donde vamos a poder ver enfisema subcutáneo, o sea, gas por debajo de la piel. Ultrasonido también se puede hacer, pero el de elección aquí es la tomografía computarizada, donde vamos a ver engrosamiento, gas, infiltración y líquido. Y la resonancia magnética es un estudio que nos puede ayudar cuando estamos planeando una intervención quirúrgica. Ahora, en cuanto al diagnóstico histológico, lo que vamos a poder ver y que es un signo patognomónico, escuchen, patognomónico es la coagulación fibrinoide en la luz de los vasos. Sí, yo lo representé. Coagulación fibrinoide en la luz de los vasos. También vamos a poder ver infiltración de células polimórficas y detritus necróticos. Tratamiento. Es una fascitis, así que vamos a tener que hacer desbridamiento y darle triple esquema de antibióticos. Que era metro, clinda y una cefalosporina de tercera generación. Ahora, otros antibióticos que podemos dar son los fuertes, los carbapenems, que son el imipenem, meropenem y ertapenem. Ahora, después, para cerrarlo, podemos utilizar, por ejemplo, el VAC. Una vez que la infección está controlada, se puede utilizar el VAC porque, como sabemos, son necrosis que se expanden muy rápidamente. Entonces, quitamos un buen cacho de piel y para que lo podamos cerrar, puede ser que necesitemos de esto. Aunque existen otras técnicas de cierre, como por ejemplo, el injerto de piel más colgajo, donde le quitan una parte de su propio muslo para, pues para realizar el cierre, ¿no? Para que tengamos con qué taparle la herida. Y otro es el cierre por segunda intención, que es donde se le deja que granule su tejido, granule, granule, granule. Y después, ya que granuló todo, se le quita todo ese tejido de granulación y se le cierra, un cierre así, normalito. ¿Qué secuelas puede tener la enfermedad de Fournier? Deformidades, dolor crónico, pérdida de funcionalidad y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, porque pues imagínense, ya no van a poder tener una vida sexual como la que hayan tenido durante su vida. Pues esto es todo. No olviden darle like y comentar. Gracias.